soy María, la profesora de yoga que trabaja en este lugar, y les presento a Patricia Urich. Ella se va a presentar con todos sus atributos. Es psicóloga y nos va a dar este taller. En realidad decíamos con Patricia que por ahí lo que en ocupaciones diferentes, cada uno lo suyo, pero lo que más importa es de que la idea es trabajar para el bien común, sumar para el bien común, y esto de ver cómo ayudarnos con el tema de la enfermedad, ¿no? Que siempre nos traen una información, aunque a veces nos parece que no, y que nos cuesta y que es complicado, pero en realidad, bueno, de esto le va a hablar muchísimo Patricia, no tengo por qué ampliarme yo. Así que, bueno, Patricia, te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias a todos por ayudarnos y acompañarnos en esto. Bueno, muchas gracias por llegar, por interesarse por el tema que vamos a compartir esta noche. Mi nombre es Patricia Urich, psicóloga social, aclaro, psicóloga social y coach especializada en todas las temáticas de coaching para la salud, biopsicosocial. He combinado una serie de teorías que tienen un propósito en común: llegar a la causa de aquello que no esté sano en nuestra vida, que no incluye solo el cuerpo, sino nuestra parte psíquica, emocional, mental, y también los vínculos, que considero como psicóloga social que muchas de las situaciones que luego impactan en nuestro cuerpo físico comenzaron mucho tiempo antes, en un conflicto vincular que sigo sosteniendo y que estoy tratando de que a ver si cambia, a ver si mejora, y el patrón se repite, y el sostener el conflicto hace que después impacte en el cuerpo físico, en algún lugar simbólico donde el conflicto se fue guardando, ¿no? Empiezo la jornada haciéndole la pregunta hacia ustedes. ¿Qué los trajo a este lugar? ¿Qué los convocó? ¿Qué les pareció el título, Cuando la enfermedad viene a sanarme? ¿Les parece lógico? ¿Medio alocado? ¿Y qué respuestas? A mí particularmente me trajo la curiosidad. Yo nunca había asistido a esto, así que bueno, viene bien, pero le estás pegando. Estás haciendo gol de media cancha con lo que estás diciendo. Realmente. Buenísimo. Sí, bueno. Sí. Está bueno que sea la curiosidad, porque la curiosidad activa nuestra capacidad de querer aprender, ¿no? O conocer algo más. Entonces, bienvenido sea que por la curiosidad o algo llamó la atención, y ahí es donde empieza como el despertar de conciencia, ¿no? Cuando algo me hace clic y yo puedo empezar a escuchar algo que antes quizás pasaba por mi vida y no le prestaba atención, ¿no? Espero que las respuestas que quizás esperan encontrar, y algunas más, puedan ser que se las transmita. En este momento me permito ser solo un canal de lo que he recorrido en teorías, pero terminamos siendo siempre un instrumento de una energía superior que nos utiliza para llevar un mensaje que nos permita vivir mejor. Me tomo del primer maestro de la medicina, Hipócrates, allá muy 460 años antes de Cristo, un médico griego que decía: a quien desee la salud hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de la enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. Y de eso se trata esta conferencia. Esa frase reúne todo lo que este tema les voy a empezar a desarrollar en esta noche. Y la Organización Mundial de la Salud habla que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Por eso digo que los conflictos que tenemos en los vínculos nos comienzan a estresar y luego impactan con el correr del tiempo en una parte del cuerpo, ¿no? Bueno, mi historia, cómo comencé con esto, que ya son 20 años de filosofía de vida.
año 99, una gran crisis existencial. Acá hay un compañero de Crespo que debe conocer lo que es el observador y su jefe, sí, y lo que es trabajar ahí. Bueno, fueron 13 años que hoy yo sé que fue una escuela que me permite, no sé, escribir los 3 libros que escribí, diseñar lo que publico en las redes, salir como hoy estuve con ellos en el programa de radio como algo muy natural. Fue una escuela, ¿no? Pero en ese momento, que pasaron muchas cosas juntas en ese año 99, un médico que me atendió me dice: si no haces cambios en tu vida, el aneurisma o una ACV podría ser el síntoma a aparecer, porque me había empezado como a adormecer la boca, por ahí se me nublaba la vista. Era producto de la saturación que tenía en el equipo de trabajo, que armaba el personal, se iba a volver a armar, no saber lo que es hacer un diario, es no saber con qué sorpresa vas a encontrarte, ¿no? A cada instante. Bueno, y en eso llega a mi vida también el libro de Luis Hay. Alguna quizás lo escuchó, lo leyó, Usted puede sanar su vida. Y cuando en la contratapa me decía que yo era un 100% responsable de lo que pasaba en mi vida porque mis estados mentales lo estaban provocando, yo dije: no, es mi jefe, mi pareja, ¿verdad? ¿No? Nosotros buscamos todos los culpables. Pero ese libro me atrapó, y es más, después de la biblioteca donde lo conocí, me permití comprármelo como mi libro de cabecera y pasó a ser el libro de muchos de mis consultantes luego, ¿no? Cuando empezaban, le digo: empezá con este libro que tenés como para investigar muchas cosas que en nuestra vida tenemos como patrones, ¿no? Fue así que empecé a replantearme en el 2000 totalmente la vida de otra manera. Y empecé a transitar como un camino de salida de ese trabajo porque sentía que ya no era mi lugar. Y en el 2002, ese año terrible que tuvimos los entrerrianos con los federales y compañía, ¿no? En la economía que teníamos en el país, bueno, yo decidí renunciar. Y decidí empezar a vivir de un gabinete de estética con algo de los tratamientos de medicina natural. De ahí pasé a la medicina china y gracias a esa mirada holística de la medicina china, yo veía que el consultante llegaba a la camilla con el mismo dolor, corría el tiempo y volvía a pasar por el mismo conflicto. Y entonces dije: esto lo tengo que buscar en su causa inconsciente. Y fue así que empecé a hacer la hormiguita viajera, yéndome a Buenos Aires a capacitarme en programación neurolingüística para aplicarlo a la salud, porque había patrones que había que desprogramar para que la persona pudiera salir de esa repetición, ¿no? Que le pegaba en el cuerpo, pero que estaba en otro lado. Fue así que después, con el correr de los años, fui sumando otras herramientas que son complementarias, porque esos patrones los recibimos de una familia, ¿no? Al ser psicóloga social, trabajo grupos, en primer grupo social en la familia, y nosotros tenemos un inconsciente individual y un inconsciente familiar y uno colectivo. Y nosotros llegamos, nos dan un nombre, un apellido y con eso una historia y una forma de proceder que no se cuestiona hasta que no nos cuestionamos que hay algo que no va bien en mi vida. Nosotros llegamos, nos dan el nombre y el apellido y de ahí empezamos a funcionar en automático. Hasta que empezamos a decir: pero siempre me pasa lo mismo, nos empezamos como a enojar de esas repeticiones. Y ahí empieza la posibilidad de replantearnos que hay algo que cambiar, ¿no? Y como la familia funciona por amor y fidelidad, aunque eso nos haga daño, lo seguimos repitiendo. Porque no nos damos cuenta, no sabemos que hay un patrón que yo heredé de mamá, papá, la abuela, y que repito el mismo modelo de pareja, el mismo modelo de encarar los proyectos, repito el sentirme que la abundancia no puede llegar a mi vida, etcétera, ¿no? Los distintos patrones. Y bueno, de ahí que pude estudiar la psicogenealogía en la Universidad de Belgrano, que para mí fue esa herramienta que me permitía encontrar, armando el árbol genealógico, mucha información del consultante que estaba relacionado con esa crisis que traía como objetivo. Y después conocí al Dr. Hammer en su teoría. Creo que él devolvió al mundo lo que Hitler quizás le quitó, ¿no? Él, con esta sabiduría que nos entregó, le dio la posibilidad de vivir a muchos
muchos años más. Y el doctor Hammer me hizo conocer un nuevo paradigma, que es que lo que llamábamos enfermedad es una solución biológica. En el momento que vivimos un conflicto, el cuerpo empieza a trabajar para solucionar esa situación y está tratando de colaborar alterando el funcionamiento de ciertos órganos, no para hacernos un mal, sino está trabajando para hacernos el bien. El tema que nunca nos contaron, que tenemos que revisar cuál es el conflicto para que en un momento se pueda cerrar y el cuerpo no se desgaste, ¿no? Y esa es la parte que la medicina tradicional no conoce. Hammer era de esa medicina, pero por un evento personal, familiar, que fue la muerte de su hijo, él se empezó a replantear como oncólogo, como médico internista y especialista en imágenes, si podía ser que esa enfermedad que le pasó a él y a la mujer tenía que ver con la muerte de su hijo, porque justo afectaba a los órganos que era para ser hijo. Y de ahí empezó a recorrer el hospital y empezó a hacerle entrevistas a todos sus pacientes si le había pasado algo antes del diagnóstico, alguna situación que considerara muy estresante. Y todos le terminaron de confirmar que sí. Cada uno le dijo cuál había sido la historia. De ahí él empezó a hacer todo un registro de cómo ciertas historias encajaban en tal órgano, ciertas otras historias encajaban en tal otro órgano. Y ahí le dio Hammer hace más de 30 años atrás las leyes que la medicina no tenía. Entonces su medicina se llama la medicina germánica o de las 5 leyes biológicas. Y entonces acá estamos frente a dos paradigmas, ¿no? El paradigma no se puede comparar, es uno y otro. Los paradigmas son opuestos y el de la solución biológica, que es el que yo me tomo desde Hammer, me ha permitido recuperar el poder sobre mi vida, y eso es lo que él nos ha dado, que el poder nuevamente sea del paciente, no del doctor, y que la capacidad de sanar está en cada uno de nosotros. Claro que hay que comprender cuál es el conflicto que desató ese síntoma y si yo ya lo resolví o aún me falta resolverlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos por años con un conflicto en estado pendiente, ¿no? Cosa muy diferente a los animales que ellos, ¿no? El ratón se encuentra con el gato y sabe que tiene dos opciones, o se escapa o muere. Y cuando logró escaparse ya está, sigue con vida, sigue recorriendo el mundo. Nosotros nos pasa algo así y lo seguimos contando por días, por semanas, y entonces volvemos a instalarnos en el conflicto cada vez que lo relatamos. Es como que me siento en el clavo, en el cactus, todos los días que cuento el mismo drama, ¿no? Y eso sería lo complicado que tenemos por sobre el mundo animal, que compartimos muchísimas cosas de la parte genética. Es el tema de lo lógico. Nosotros, al tener un mundo lógico y del lenguaje y de la convivencia, la cuarta capa cerebral, que es la más moderna, es la que se relaciona con todos los conflictos que tenemos en el territorio, con las personas que convivimos. Entonces, desde la teoría de Hammer, el poder de sanar está en el paciente, y la pregunta sería: ¿hay que erradicar la enfermedad o resolver el conflicto? ¿Qué les parece desde lo que les estoy contando? Resolver el conflicto, que no sería apagar incendios, sino ir a resolver la causa, ¿no? Y a veces estamos como los bomberos, apagando incendios y vuelve a prenderse, ¿no? Bueno, cada síntoma tiene un significado simbólico. No es casual dónde se manifiesta, y el simbolismo es propio del paciente. No se puede pasar al paciente por un manual de diagnóstico y decir, porque Hammer dijo esto, es así. No, siempre el consultante tiene que contarme qué le pasó en su historia y cómo lo sintió, porque podemos vivir un mismo evento y nosotros no lo sentimos igual que el vecino, porque es como esos patrones de convivencia, ¿no? Si a veces tenemos muchos valores muy rígidos, hace que nos peguen mucho más fuerte ciertas cosas, ¿no? Como diciendo, de acuerdo a los códigos, esto que me hicieron no lo puedo perdonar. Esto es una traición muy fuerte,
y entonces se vive con mucha intensidad y eso afecta con gran intensidad en cómo pega en el cuerpo, ¿no? Una persona que aprende a ser más flexible en su vida, los conflictos que vive los va a vivir más leve. Por eso es tan importante incorporar todas las herramientas que nos permita abrirnos a la flexibilidad. Yo siempre recomendé que las personas tengan su caminata diaria para liberar la adrenalina que vamos juntando durante el día por este mundo tan estresante que tenemos, y también la flexibilidad, porque desde que soy coach, cuando la mente no puede cambiar, se dice que hay que poner un cuerpo flexible, y la actividad del yoga o pilates o tai chi favorece a que la persona pueda empezar a flexibilizar su mente, porque el cuerpo conectado con la mente le empieza a mandar el mensaje, ¿no? A veces cuando preparo alumnos para rendir, le digo, si pones un cuerpo que puede, todo lo que estudiaste se va a manifestar con confianza. Aparte que el lenguaje no verbal dice al profesor de que es un alumno que sabe. En cambio, un alumno que está todo chorreado ya está diciendo con el lenguaje no verbal, este no estudió nada, y empiezan a darnos con las preguntas, ¿no? Acá hay un profesor que debe haber hecho algo de eso alguna vez. Entonces, de por sí el alumno va preparado, pero ya cuando empieza a mentalizarse de que si me pregunta algo y no lo puedo y me trabo y qué sé yo, se va enroscando, lo va doblando, y cuando nos vamos doblando activamos un círculo vicioso de negatividad, porque ya de por sí la respiración no está funcionando porque todo el tórax está doblado, y entonces es un círculo vicioso que a la hora de presentarnos, por ejemplo, a una situación estresante como es responder y aprobar un examen, es muy importante la postura, porque me conecta también con ese estado de seguridad, ¿no? Siempre estamos en crisis. Nosotros tenemos una vida compleja, conflictuada. Convivir con un otro no es fácil. Tenemos distintos modos de ver la vida, y a veces queremos que el otro opine lo mismo que yo porque sería más fácil. Pero bueno, eso no va a ocurrir. Cada uno tiene su forma de ver la vida, y eso a veces nos pone en resistencia y en discusiones, ni hablar cuando a veces esa convivencia es con alguien que no es sano, ¿no? Y estamos tratando de que cambie y no va a ser posible, y ahí es donde muchas veces terminamos muy mal y desgastados en algunas relaciones familiares o de pareja, ¿no? Que hay que prestar atención. Para la teoría de Hammer hay otros tiempos. Cuando nosotros nos diagnostican el síntoma que sea, para la teoría de Hammer el cuerpo ya sanó. Cuando estábamos en la crisis, en silencio, estaba trabajando, y ahí estaba en absoluto estrés, tratando de sacarnos de la situación y haciendo biológicamente todo lo que sea necesario. Desde ya que lo que estoy presentando es una manera diferente a cómo nos enseñaron a tomar la enfermedad, ¿no? Y Hammer, cuando empezó a investigar esto en tantos pacientes y comprobó, primer ley, que cuando vivimos un conflicto abrupto, inesperado, y no le encontramos una salida y lo vivimos en soledad, ahí empezamos a vivir un conflicto en simultáneo en 3 lugares: en el mapa cerebral, en el cuerpo físico y en un estado emocional. En simultáneo se manifiestan en los 3 lugares. ¿Cómo descubrió esto Hammer? Empezó a mirar las resonancias, que él era especialista en imágenes, y empezó a ver unas marcas que, o casualidad, coincidían con el cáncer o el problema que tenía o el infarto que tenía el paciente, y le plantea esto al diseñador de los tomógrafos, que era Siemens, y ellos decían que era una falla de su aparato. Y él empezó a decirle que todos los aparatos que venían de Alemania, de distintos centros, tenían la misma marca. Bueno, le armaron un protocolo de 6 meses para rebatirle esta duda, y a los 2 meses lo tuvieron que cerrar sin darle nunca el reconocimiento a Hammer. Le llamaron los foquitos de Hammer a esas marcas que están en las tomografías, pero específicamente esos focos de Hammer son lo que dice si un conflicto está activo, aunque el paciente no lo resolvió. Es como unas
como las ondas cuando nosotros tiramos en el agua una piedra, las ondas circulares. Eso sería cuando el paciente todavía está con el conflicto activo sin resolverlo, y cuando lo resolvió es una masa sólida. Entonces a él le daban en los congresos de medicina para desafiarlo y hasta burlarse de lo que le estaba descubriendo, le daban tomografía del paciente que no conocía y con solo verlo decía de cuántos años había resuelto un infarto, o estaba transitando una úlcera o un tumor en tal lugar, y se asombraban, ¿no? Fue así que a través de la tomografía el especialista puede saber qué es lo que le está pasando al paciente más allá de la entrevista que haga. Esa fue la primera ley que él estableció, y la segunda es que las enfermedades se dan en dos fases. La primera fase, donde no hay todavía nada en el cuerpo, es donde realmente estamos en crisis, y es ahí donde yo entro con el consultante a tratar que la persona salga de esa crisis que está teniendo en el trabajo, con la pareja, que le pueda dar respuesta, porque cuando más chica es y más baja es en la intensidad, menor va a ser el impacto que se manifieste en el cuerpo cuando resuelva el conflicto. Algo puede ser que aparezca, al menos un cansancio. Cuando ustedes han resuelto algo, dicen, sí, por el estrés, hoy estoy tan cansada, debe ser todo eso que viví, que tuve que reemplazar a 2 compañeras de trabajo que se enfermaron y no daba más. Bueno, fue un mes terrible, y después uno tiene o una gripe o se siente como en los músculos molidos. Bueno, son como consecuencia de aquello que sostuvo, ¿no? Y después aparece el dolor en la parte muscular. Pero nosotros creemos que ahí yo me tengo que tomar el relajante. Bueno, ahí viene muy bien la parte kinesiológica, porque ayuda a drenar toda la toxina que quedó como atrapada en la musculatura. Pero estamos acostumbrados a entender como que ahí estaría enfermo, y en realidad ahí es la manifestación de todo lo que estuve compensando y poniendo toda la mejor energía durante ese mes donde estuve haciendo el trabajo de 2 personas más extra la mía, ¿no? Entonces ahí fue un conflicto de sostén que tuve que bancar un mes, y después vienen los dolores, ¿no? Donde sentimos las cargas. Bueno, cuando ustedes tienen alguna pregunta, me van parando a preguntar, ¿no? Bueno, les voy a compartir la frecuencia de cómo Hammer ve en 2 tiempos. Va a normar la vida, ahí sería donde entra la crisis, y acá es donde la resolvemos. ¿Sí? Así él muestra. Cuanto más alto es el pico de la intensidad del estrés, más va a ser lo que puede pegarnos en el cuerpo. Por eso es muy importante que ustedes se vayan replanteando en su vida dónde consideran que están en conflicto. Hay algo que perdura, no cambia. Patri, sí. Los últimos serán Perdón. Las 4 capas cerebrales, él le puso un color a cada uno. La amarilla es la más arcaica, el tronco cerebral, y la roja es la corteza, que es la última, ¿no? Y esto sería, vamos por la vida normal, esta es la crisis que atraviesa, y esto cuanto más alto es y más largo en el tiempo, lo que sintamos en el cuerpo después va a ser más fuerte, ¿no? O va a requerir más tiempo de recuperación. Por eso es importante achicar la etapa de crisis. ¿La palpación? Sí. Sí, justamente. Yo creo que, bueno, la mayoría, no todos, pero más o menos sabemos que el cuerpo nos da una información con el síntoma, ¿verdad? Ahora, el tema es que no es simple darnos cuenta a partir de un síntoma X que tenemos, qué es lo que nos está pasando, porque estamos tan filtrados por tantas emociones viejas, por tantas costumbres, hábitos, o sea que son inconscientes, sí. Y nos cuesta mucho buscar. En línea general, para poder conseguirlo necesitamos ayuda. Claro, es que mi lugar sería leer lo simbólico que la persona no ve. Sí, eso sería, y que pierdan el miedo, porque el miedo es lo que más hace que el conflicto perdure y nos pegue más fuerte. Por eso digo que el poder de la salud, Hammer se la devolvió al paciente.
para que suelte el miedo, porque el miedo a la enfermedad era justamente lo que más hacía que las personas estuviesen atrapadas en la enfermedad. El tema es como es ser consciente. Sí. O sea, pueden ayudar muchísimas técnicas que todos podemos utilizar. Siempre cuando estamos más en armonía entre cuerpo, mente y emociones, obviamente la energía va a fluir diferente y nos vamos a sentir mejor. Pero como que por ahí cuando el síntoma insiste hay que indagar más profundo, Sí. a ver de dónde viene, cómo, por qué. Claro, y más si es un síntoma que se repite, como yo le decía, que fue lo que a mí me hizo buscar y armar este método de coaching para la salud, porque yo recibía a la persona hacerse la digitopuntura para sacarse la lumbalgia, pero al tiempo volvía. Quiere decir que sus cargas las localizaba en ese lugar del cuerpo, ¿no? O volvía a tener gastritis, por ejemplo, ¿no? Es como que elegía siempre inconscientemente por el patrón familiar también de cómo procesaban los problemas, y la repetición estaba siempre alojándolo simbólicamente en cierta parte del cuerpo, ¿no? Y poder resolver el conflicto de una manera más saludable y más sencilla o más efectiva es lo que hace que se libere el cuerpo, porque la cuestión es resolver el conflicto tomando una decisión, como por ejemplo, a lo mejor ya no me va más este trabajo, pero no me animo a dejarlo. Y tengo otro modo de vivir, pero es como que sigo atado ahí, ¿no? Entonces mi tarea sería ayudarlo a caminar el proceso de cambio, de cerrar ese trabajo y poner la energía en el otro lugar donde se siente más pleno, ¿no? Y confiar que ahí va a poder abundar, ¿no? Porque el miedo está, ¿cómo voy a soltar? Si económicamente voy a poder, bueno, todo eso sería como mi lugar, ¿no? En la vida de la persona, que pueda sentirse capaz de, puedo hacerlo, y la alegría de poder hacerlo queda en el lugar del paciente. Yo no tengo nada que ver. Él logró cambiar su historia, y ese logro se lo lleva para nuevos logros, ¿no? Para nuevos desafíos, porque todo lo que vamos descubriendo que podemos termina siendo un recurso que queda conmigo, no lo pierdo, me lo llevo. Identificar tu potencial. Exactamente, y cada vez sentimos que podemos más, ¿no? Entonces yo cuando, como les decía, en el 2002 decidí renunciar. Cada vez que yo voy a tomar una decisión muy importante y desafiante, miro ahí. Si ahí pude y hoy estoy aquí, también puedo. Porque ahí había que remarla, inventarse para poder comer y pagar los gastos básicos, ¿no? Con bonos que no quería nadie recibir, y no teníamos nosotros el dinero en efectivo. Por ahí si nos llegaba un Lecoq, un patacón, era una fiesta para nosotros los entrerrianos, ¿no? Y bueno, en ese momento muchos creyeron que yo estaba loca, pero yo sentía que esa silla ya no era la mía, que yo ahí no estaba en mi lugar, y entonces solté ese trabajo. Esto que vos estás diciendo me parece excelente y se adecua mucho a lo que me pasa a mí, pero yo digo, esto va para todos los estratos sociales, cultura, porque yo he visto en gente más, digamos, sin discriminar ni nada, pero como que gente más simple, que se conforman con menos, y los veo felices, o sea, incluso hasta se maltratan, y uno dice, no fumé porque te hace mal, no tomar, y parece que no les hace nada. ¿Entendés? Una persona, yo digo, esto es para todas las clases, los habitantes del planeta, digamos. Sí, esto es para aplicar a todo ser humano. Esa persona que, bueno, todo le resbala, todo va bien, y uno a veces, como va conociendo, más conoce, es como que va interiorizando más problemas. Sí, porque si estoy enredado en el paradigma de la preocupación, y prendemos el televisor y nos llenamos de informaciones de lo posible que podría venirse de problema, yo ya estoy creándome un problema, y la biología no puede detectar que me estoy inventando que hay un león ahí afuera. Ya lo siente que está ahí afuera, y entonces altera totalmente su biología. Entonces es muy importante el tener una mirada a veces más simple, a construir estados de confianza. Eso hace que frente a los imprevistos que podamos tener en este país, que es constante, ¿no?, de cambios y de cosas de incertidumbre, cuando la confianza está dentro en vez de lo que pasa afuera, cualquier situación que aparezca afuera
nosotros sentimos que somos más grandes que eso, ¿no? Y ese estado interior se puede construir. De cualquier manera, el estado interior nuestro estado, no, la cosa va a venir. Sí. Estemos como estemos, va a venir. Sí. O El se tema, va a ir. o cómo lo vamos a atravesar nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con una construcción. La autoestima tiene mucho que ver. Si yo me siento capaz de ella, además voy construyendo un estado interior de paz, de confianza, que no tiene que ver porque tengo dólares o billetes en la cartera, sino que es un estado de fortaleza interior que muchas veces se construye atravesando las peores tormentas, ¿no? Y viene una próxima y yo siento que voy a poder atravesarla, que eso no viene a destruirme, como decía hoy en la radio, viene a transformarme, ¿sí? Entonces se trata de construir estados interior con una nueva conciencia. Mirar la situación no como lo peor, de manera dramática o quejosa, como solemos caer acá en Argentina, sino decir, ¿para qué viene esto? ¿No será que este desafío es porque mi alma quiere cambiar de rumbo y yo vine para otra cosa y estoy perdiendo el tiempo acá? Entonces cuando tenemos esa mirada no derrotista, sino como la de un niño, como diciendo, ¿para qué viene esto? Como de sorpresa, ¿no? Y de ahí me permito atravesar la situación y hasta preguntarme qué puedo hacer para, ¿no? Esa es una pregunta que utilizo mucho para romper el estado de no se puede. ¿Qué puedo hacer para? Y dejar como abierta la pregunta y empieza el corazón a veces a decirnos la respuesta, ¿no? Y empezar a caminar esas respuestas que nos aparecen. Pero muchas veces hay personas que son más simples, ¿no? Que se conforman con poco. Y porque el estado de abundancia no tiene que ver con la billetera rebalsando. Yo trabajaba con un señor que le rebalsaba el dinero y él disfrutaba cuando podía sacarle a un empleado el presentismo, ¿no? Yo no faltaba nunca y una vez me enfermé que no me pude levantar de la cama y disfrutaba que me podía sacar 15 pesos de presentismo del recibo de sueldo, ¿no? Y eso habla de que el estado de carencia es un estado espiritual. O un estado de abundancia también es un estado espiritual y que no va con que yo tenga más o menos dinero, sino con estar en conexión con el universo y poniendo por supuesto del cuerpo todo lo que pueda para también utilizar mis recursos y dar vuelta a la historia, ¿no? Porque no es solo confiar en que, bueno, que me venga de arriba y yo las he usado y no mover nada, ¿no? Eso es, digamos, una negación. Así que las cosas que aparecen, para algo aparecen, tomarla en primer lugar de la mejor manera, ¿no? No resistirse, ahorramos energía. Y después, bueno, cuando no encuentren el camino, siempre el terapeuta que ha estudiado para leer esto, le ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? En ese momento que tenemos que como que encontrar las respuestas rápido. La tercera ley, bueno, que Hammer hizo de que había 4 capas cerebrales y de acuerdo a en qué capa está, es como se manifiesta en el cuerpo también, ¿no? Y ahí tiene un mapeo de todos los síntomas, cómo se ubican en cada mapa cerebral y cómo también cada parte del cerebelo, la sustancia blanca, el tronco cerebral o la última capa, rige ciertos órganos. Por eso ya saber que el conflicto está en tal órgano, se sabe que está en tal parte del cerebro. Bueno, que todo se manifieste en paz afuera, el clima. Bueno, después otra cosa que la cuarta ley, que es sorpresiva para muchos, creer que los microbios nos vienen a atacar, y para la mirada de Hammer los microbios tienen una función o de reconstruir tejidos o de degradar tejidos, depende cómo se manifiesta la situación. Entonces, a veces cuando el paciente es alto consumidor de antibióticos, lo que hizo fue ya destruir ese microbio que era necesario para resolver, ¿no? Entonces a veces aparece encapsulado los tumores como la única manera que encontró el cuerpo de esa célula, encapsularla porque ya no hubo la cantidad de microbios para poder degradar, ¿no? Y la quinta ley, Hammer dice que toda enfermedad dice que es parte de un programa biológico especial de supervivencia creado para asistir a los organismos vivos a resolver un conflicto biológico.
Y termina en esta ley diciendo esta frase: todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni está enfermo. Nada es maligno ni está enfermo. Hammer tuvo que pagar con cárcel aplicar esta teoría. Muchísimos pacientes se sanaron de lo que en aquel momento era el más terrible, que era el cáncer. Y quien mató a su hijo, luego de muchísimos años, creo que le dieron una sentencia, pero que nunca cumplió de cárcel, porque al hijo lo mataron de una bala perdida, un príncipe italiano. Y él, por encontrar esto, ¿no? Claro, tuvo que como hacer frente a todo lo que los laboratorios exigían. Y bueno, murió hace 2 años. Nunca dejó de investigar. Era un apasionado, era una eminencia, también era teólogo y tenía 3 especialidades médicas, que es algo muy raro que una misma cabeza pueda sostener: oncología, especialista en imágenes y médico internista, ¿no? Su mujer no pudo resistir la muerte de su hijo y murió. Él sí, y hasta confesó hace unos años, después que él murió, salió una amiga diciéndole que él de noche recibía como la guía de su hijo para que siga investigando, como que él tenía como visiones y que el hijo lo guiaba por dónde más seguir su investigación. Siempre yo me lo pregunté si no habrá tenido esa muerte un propósito para lo que él tenía que descubrir, como fue Brian Weiss con lo de terapia regresiva, que la muerte de su hijo y de su padre lo hicieron rebelarse contra la medicina y luego se transformó en psiquiatra y de ahí llegó a la terapia regresiva, ¿no? Uno nunca sabe cuál es el propósito que tiene un alma cuando trasciende, ¿no? Hace poquito Fiorella Furlan, que se nos fue, ¿no? En esa inundación. Siempre cuando pasan estas cosas yo me digo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy aprovechando cada minuto o lo estoy perdiendo? Porque quién sabe cuándo se va a ir, ¿no? Y la verdad es poder preguntarnos si aquí ahora estoy viviendo como quiero, estoy en paz, estoy en armonía o estoy haciendo lo que vine a hacer, ¿no? Como que si ahora se terminaría mi historia, estoy con asuntos pendientes o el alma cumplió con su propósito, ¿no? Podernos preguntar todo eso cada día también nos hace... Esto que estás diciendo entiendo que es muy importante, porque bueno, justamente la salud va a estar si nosotros estamos en armonía, cuerpo, mente, emociones y con el alma. Algo que no es simple, que no es fácil, porque nosotros estamos viendo cómo está el mundo. Y no es permanente, es en construcción constante. Claro, seguro. Entonces de repente yo por ahí digo qué simple y qué fácil sería si nos diéramos cuenta de que sumando todos estamos mejor. Y sin embargo podemos comprender y podemos entender que puede ser a causa de celos, a causa de creencia de inferioridad, de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos procesos en los seres humanos de los cuales no podemos ser conscientes. Entonces ahí voy donde no es tan simple encontrar la raíz y la causa, porque estar totalmente armonizados es como empezar a ser consciente, como el ejemplo que vos pusiste de Hammer, con la conexión supuestamente con su hijo. O sea, empezar a ser consciente significa darnos cuenta de que pertenecemos a un todo muy completo. Sí. Y si nosotros somos conscientes de eso, se nos diluirían todos los miedos. Sí. El tema es de que estamos muy en la materia, de que estamos muy en lo físico, de que estamos muy en las emociones, y ahí es donde nos arreglamos. Y muy en la dualidad estamos, creyéndonos separados del otro, ¿no? Entonces, si miramos así en resumen, toda enfermedad es una falta de amor en algún lugar, ¿no? Entonces, donde podamos empezar a sumar amor y comprensión, entiendo que no todos están a veces en la capacidad de vibrar en ese estado, ¿no? Y hay personas que están muy dañadas desde la infancia y que tienen muchísimas cosas por sanar para poder vibrar, ¿no? Y que a veces el hacer daño a otro es lo que les sale, ¿no? Pero bueno, yo creo que si hacemos la masa, la unidad, de ir despertando conciencia, cada uno que está vibrando en amor ayuda a que muchos otros que no saben cómo puedan empezar a vibrar. Yo creo que ese es el camino.
preguntarme si mi mundo está en paz es el aporte, porque digo, siempre es un humano menos haciendo líos por ahí. Si yo me pongo en acción de armonizar mi vida y contagiar a otro, ¿no? ¿Cuántos han venido quizás invitados por alguien? Y bueno, fuimos de este grupo que nos contagiamos hoy para ver que hay otra manera de vivir y vayamos por eso. La armonía no es permanente, ¿no? Es una construcción constante. Por eso mi método de Coaching Serenity empieza con el paso 1, escucho el cuerpo, 5 pasos de la ansiedad a la serenidad, del miedo a la confianza, del conflicto a la solución, pero volvemos a mirar en ese cuerpo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pude lograr? Porque a veces un conflicto lleva muchos escalones para resolverlo, ¿no? Pero eso que caminamos de cada escaloncito, yo lo veo como el camino espiritual. Cada vez que puedo soltar un poquito más el miedo, cada vez que pude comprender un poquito más a otra persona, eso hace que yo esté un poquito mejor, ¿no? Y qué bueno. Y mañana voy a hacer una mejor versión de mí y así, pasito a pasito. Sí. Disculpame que yo, la primera vez que escucho esto, me impacta. Por ahí vos decís del propósito. Y vos sabés que me choca un poco, me duele el tema que alguien tenga que padecer algo o lo que le pasó a esta chica, para que eso genere un cambio en algo. Por ello digo, yo pensaría no en un propósito, sino en un agente disparador. Sí. Que nos hace abrir los ojos. Sí, también es el mismo nombre. De este lado me duele, y de este otro lado es lo más digerible. Cada alma... Sería casi lo mismo, pero bueno. Sí, si te sirve y te deja más en paz, ese término podría ser. Sí, me duele. Es como que nos parecería como injusto que una adolescente de esa edad haya tenido que partir. Yo creo que era un alma vieja, un alma que ya había cumplido con su propósito y que a todos nos hizo replantearnos la vida. Cuando nacemos tenemos un para qué y también un tiempo ya para transitarlo. No significa que yo voy a terminar de hacer este propósito cuando tenga 80 años. Tuve una bisabuela que se fue a los 107 muy en paz y también tuve bebés que no nacieron y que estuvieron conmigo esas semanas que estuvieron conmigo, ¿no? Entonces en ese momento esas experiencias me hicieron comprender la vida y la muerte, ¿no? Y aceptar y soltar, que vinieron a aprender con esta mamá ese tiempo. Jonathan fue el único que pudo quedarse como hijo vivo, ¿no? Entonces esa experiencia a mí me hizo atravesar un camino espiritual de la aceptación de los propósitos, de los para qué, ¿no? Cuando ahí quería tener otro hijo, pero yo ya tenía uno allá afuera con el que hacer el propósito de mamá, ¿no? Bueno, son esas cosas que a veces uno, si las quiere razonar, no las termina de entender, pero nosotros no somos solo mente y cuerpo, hay un alma que se manifiesta a través de este cuerpo y esa alma tiene un propósito. A veces, no sé, ser un profesional que aporta al mundo información como hizo Hammer, por ejemplo, como el doctor Kabouli, que muchos años fue médico cirujano plástico de personas a las que tenía que reconstruirle la vida, ¿no? Después de una lesión grave. Y después entendió por qué fue ese propósito, ¿no? Hoy es maestro de terapia regresiva, pero bueno, todos tenemos una función en este mundo, no estamos de gusto. Tenemos una luz para aportar. Y la verdad, me gustaría que se pregunten si están dejando que esa luz salga al mundo, ¿no? Haciendo lo que sea, lo más simple. Yo me recuerdo caminando por la vía aeróbica de Crespo. Todas las mañanas tenía un señor que me sonreía y me saludaba con agrado mientras bordeaba el cordón por donde yo caminaba. Y un día paré y le agradecí que además de bordear con tanta prolijidad, tuviese una sonrisa, ¿no? Que eso hace que quien quizás caminaba por ahí, ese día quizás tuviese un sentido en su vida, ¿no? Entonces no tenemos que ser el doctor tal para decir que voy a aportar algo al mundo. Donde estemos, pregúntense si pueden hacer las cosas con amor y ya, y un golazo, ¿sí? Lo que hagan, siendo maestra, siendo mamá, siendo médico, siendo profesora de yoga o ama de casa.
que es una tarea muy noble también, ¿no? Pero poder hacer la comida con amor es la nutrición de esa familia. Bueno, dentro de esto de llevarse que la salud les pertenece y que antes en la medicina tenía el poder y ahora el poder está en nosotros. También el doctor Bach es otra teoría que me acompaña. Hace más de un siglo encontró en la sabiduría de las flores para equilibrar nuestras emociones. Bueno, yo la utilizo como un respaldo a la terapia que hago, que el paciente se lleve todos los días para tomar esa fórmula. María, vos también la conocés. Bueno, lo interesante es poder abrir conciencia para poder interpretar lo que nos esté pasando de otro modo, no de una manera alarmista. Esto quisiera que se puedan llevar. Eso que le está pasando no viene a destruirle, viene a transformarlo. Y si no saben cómo, bueno, busquen ayuda que les permita a esa crisis para crecer, que les permita transitarla más rápido, más liviana, de manera más agradable, aunque a veces el problema uno dice que tiene agradable, pero se puede atravesar de una manera más agradable. Bueno, dentro de lo que utilizo la teoría de la psicogenealogía, lo utilizo mucho para encontrar cuál es el patrón inconsciente familiar que pueda estar repitiéndose, ¿no? Que hace que una familia los problemas los toma de tal manera, ¿no? La genealogía italiana tiene una particularidad, la alemana otra, ¿no? Que hace que haya como cierta manera de tomar las experiencias de la vida. Yo me recuerdo que en Crespo, habiendo tantos alemanes, esos cuerpos sufrientes de tanto trabajo, a mí me hicieron escuchar el dolor del alma, ¿no? Y me llevaron a este trabajo de investigación más en la profundidad. Vos te referías a lo que se manifiesta como un problema, porque no todo lo que trajeron los alemanes o los italianos son problemas. No. ¿Cómo atraviesan? Un modo de interpretar y resolver. Por ejemplo, me han llegado muchas experiencias armando árboles italianos que me contaban los descendientes que se encontraron con abuelos que tenían un baúl lleno de plata vieja, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer el ahorro en Europa, que la moneda es distinta y acá se devalúa. Y ellos, asustados de que vinieron comiendo raíces más o menos, querían guardar, ¿no? Para ahorrar a futuro. Y se encontraban con papeles vencidos, ¿no? Los nietos. Entonces hay una tendencia inconsciente a guardar, y eso no solo es la plata, es guardar historia, ¿no? Y que yo trabajo eso. ¿Qué es lo que estás guardando que no podés soltar, que te mantiene atado a esta situación y no te deja avanzar, ¿no? Y que son los patrones que vienen ya de los ancestros, ¿no? ¿Qué significa soltar? Soltar es poder dejar ir una historia, comprendiéndola. Comprendiéndola. ¿Cómo se olvida o...? No sería olvidar. Da lugar a algo nuevo. No sería olvidar, porque es imposible, la mente viene a recordar, pero recordar distinto. Cambiar la forma de interpretar esa historia, ¿no? Que sea más llevadera, ¿no? Porque yo hago como una foto de esa historia en el momento que atravesé la crisis. Pero si yo entro a esa historia con el consultante y le hago ver otras cosas que pasaban alrededor, comienza a ver que no era tan terrible, que había otras situaciones moviéndose alrededor, pero en el momento del shock se grabó de tal manera la historia, y eso se la sigue contando y la sigue viviendo con ese dolor, y cuando la puede ver desde otra perspectiva, ve que había otras cosas ahí, y que vino a enseñarle eso desafiante, eso triste, eso complicado. Y ahí, cuando se pueden llevar lo que vino a enseñarle, cambia la forma de ver y se libera. Es como que se va un peso del cuerpo. Es maravilloso. Lo he vivido muchas veces al lado de los consultantes. Se siente en el cuerpo la liberación, y uno puede contar esa historia ya sin el dolor, sin el drama, sin sentir la bronca o la angustia de ese momento. Lo puede recordar como diciendo: esto, gracias a esto estoy acá. Gracias a eso soy la persona que soy hoy. Me transformé en todo ese recorrido. Como decía, 13 años estuve en un lugar súper estresante, de maltrato, de descalificación, pero fue una escuela.
porque hoy yo escribo mis libros, hago las publicaciones en las redes, tengo la capacidad de ir a la prensa muy naturalmente. Tuve que hacer esa escuela para este propósito, para hoy escribir no noticias de un diario, escribir un libro que ayude a otros a mirar distinto la vida, ¿no? Entonces, en aquel momento me tuve que pasar por ahí y después sentir que ya no era mi lugar porque yo estaba para otra cosa, ¿no? Y hasta mi hijo, en sus dificultades de no querer enganchar a la escuela, me hizo esto de conectarme con ayudar a otras mamás a ser una mejor mamá, ¿no? Pero él me enseñó a conectarme con todo lo que es el coaching y esto. Bueno, otra cosa que yo utilizo, que quizás conocen, han escuchado, que es la astrología, pero desde otro lugar, no la astrología de las interpretaciones o las predicciones, sino entender que hay un mapa de ruta en esa carta natal que a mí me da mucha información para ser muy precisa en las intervenciones que las personas necesitan hacer en su vida, ¿no? En la manera de accionar, en la manera de hacer pareja, en la manera de trabajar. Ahí esa carta natal dice mucho de cómo la persona atraviesa y repite sin darse cuenta que en esa repetición hay algo que tiene que cambiar. Cuando trabajo con el árbol genealógico no es juntar información, sino llegar a una comprensión a través de esa información que se descubre, ¿no? Y principalmente cuando trabajo con las mamás, todo lo que ellas mueven en su árbol genealógico es la liberación que reciben sus hijos. Y voy muy por ese camino de saber que nosotras las mujeres, como madres, tenemos una responsabilidad, pero también un honor, de que engendramos hijos, pero también podemos ayudarles a cambiar la historia, sanando esa historia que nos llega previamente a nosotras. Y a veces nuestro hijo nos presenta una complicación de la que renegamos. En el caso, bueno, con mi hijo caminé mucho buscando respuestas y llegué a lo que es el camino del coaching y darme cuenta que nadie nos enseña a comunicarnos, ¿no? Y por eso era el conflicto, ¿no? Y la docencia tampoco sabe cómo, no recibe en pedagogía las herramientas de cómo comunicarse con ese otro que es un espejo de nuestra historia, ¿no? Bueno, después otro tema, como les decía, los vínculos. A veces sostenemos relaciones que son tóxicas, que no pueden cambiar porque tienen patrones psíquicos, ¿no? Como la psicopatía y algunas patologías que nosotros esperamos que el otro va a cambiar y nos quedamos ahí enredados en una relación tóxica, como lo que vivimos con la violencia de género, que no tiene que ver con que el hombre es violento con la mujer, sino que la violencia está instalada como un modo de convivir y que también son patrones que hemos heredado de la familia, donde nuestras abuelas se quedaban ahí porque no podían salir y nosotras muchas veces repetimos ese modelo de pareja. Y les puedo decir que ese camino de liberación es muy importante que lo puedan hacer, porque se trata de que podamos vivir en amor, y si duele no es amor. No se queden donde no son respetados en las acciones, donde hay promesas que con los hechos no se cumplen. Y hay muy buenas otras personas que están dispuestas a compartir el amor, y a veces no nos encontramos con esas personas porque seguimos atados a vínculos que no nos hacen bien, ¿no? Y tiene que ver con patrones. Inconscientemente recibimos un modelo de ser familia y pareja y los repetimos, y se puede cambiar si queremos trabajar en primer lugar el amor propio. Por eso mi proyecto social Mujeres con Valor, que quizás en algún momento vamos a hacer alguna charla de mujeres por aquí, o quizás podemos conformar algún grupo con las mujeres de aquí de Colonia, es parte de este aporte que hago al planeta, sabiendo que podemos ser mujeres con valor, no luchando contra el hombre, sino despertando a ese poder y caminando con un compañero a la par, no compitiendo ni sometiéndonos, porque nada tiene que ver eso con el amor. Bueno, cuando cualquiera de ustedes fuese a llegar a una consulta conmigo, lo primero que les voy a preguntar es qué quieren
resolver o cuál es el síntoma o el conflicto, y de ahí, bueno, empezamos armando el árbol genealógico y comienza el proceso de investigación y de sanación, que siempre queda en manos del consultante, nada me pertenece, solamente estoy ahí como ese que está buscando, ¿no? Los huesos en las piedras para buscar esa, ¿no? El arqueólogo que está buscando esa información oculta. Bueno, esa sería mi función, y el paciente se lleva todo ese camino de sanación, ¿no? Y siempre hay dos palabras claves que me acompañan en el proceso terapéutico, que es el compromiso y la libertad, ¿no? Que la persona siempre es libre de decir hasta acá llegué, esto es suficiente, ¿no? Es muy importante respetarle al paciente la libertad de transitar su proceso terapéutico, y sí el compromiso de tomar su vida como algo que hay que cuidar, ¿sí? Y de esa manera saber que las técnicas son secundarias, la clave es el compromiso. Si tenemos el compromiso de sanar, fluye todo mucho más rápido. Bueno, les comparto esta frase como para ir cerrando. Cuando ves que algo no cambia en tu vida, es el momento de preguntarte qué me está pasando, qué me está diciendo esta situación y qué puedo hacer para salir de este estado. Si no sabes cómo, siempre recuerda pedir ayuda. No es tu responsabilidad tener todas las respuestas. Cuando no encuentras respuesta, busca ayuda en quien puede tenerlas, en aquel que logró en su vida lo que a ti te falta lograr. Está bueno que miremos a aquel que logró eso que nosotros queremos lograr, para modelarlo, ¿no? Y bueno, el coach o el mentor hace eso, como ahorrar los pasos de poder resolver el conflicto mucho más rápido. Como que despeja el camino ese que no le vemos en la neblina, por dónde solucionar. Sería como un ejemplo a seguir para sanar, digamos. Sí, mira, muy bien lo que decís. Hay una coach que una vez contraté para que revise mi proyecto de Mujeres con Valor, y ella tenía esta frase: el coach debe estar vibrando en el nivel al que quiere llevar a sus consultantes. ¿Sí? Entonces es un compromiso permanente de autosanación y de despertar constante, porque siempre tengo que acompañar a más y a más, ¿no? Entonces, cuando no trabajamos nuestra propia vida, no podemos acompañar a nadie, porque lo que hacemos es proyectarle nuestros conflictos no resueltos. Por eso a veces algunas terapias no funcionan. A donde vamos, esa persona no está trabajándose a sí mismo, está casado con una teoría de la facultad, pero no lo está trabajando en su historia, ¿sí? Y a mí me parece que esas teorías son mentiras si yo no la aplico en mi vida previamente. Así que bien. Es que desde la teoría podemos transmitir muy poco, ¿no? Desde la práctica tanto. Si esa teoría no se la encarna y uno la aplica y dice, produce este resultado, es un libro. Claro. Es un libro que no se materializa, ¿no? Unas letras, unas ideas que no las hacemos carne. Así que bueno, ustedes, bueno, si alguno llegó más tarde y no tiene tarjetita, ahí está mi nombre. Con ese nombre búsquenme en las redes, que todas mis redes tienen mi nombre, y pueden seguirme en los videos, en el canal YouTube, en Facebook, en Instagram. Las mujeres pueden buscar también ser parte de mi grupo Mujeres con Valor, un grupo privado en Facebook, donde ahí escribo cosas de chicas, y en la página de fans general. Así pueden, bueno, seguirme por ahí, todos los días hago publicaciones. Bueno, tienen ahí mi contacto, mi teléfono, mi mail, si en algún momento. Y bueno, ya veremos con María qué podemos aportarles desde acá. Yo tengo un consultorio aquí en Sauce Montrul y el otro en Pellegrini 604 en Paraná, pero que siempre previamente tienen que armar la ficha conmigo, así que primero me contactan vía mail o por las redes o por el teléfono, y si les interesa conocer este método, y bueno, veremos qué otras cosas podemos hacer, María. Seguimos abiertos. Lunes, martes, jueves y viernes en Sauce Montrul, y miércoles es solo en Pellegrini 604 en ese consultorio, me toca de los días miércoles. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, qué les resonó, alguna inquietud, aquí estoy disponible.
En Sauce Montreux ya hace un montón de consultas, te pregunto. Bueno, hace casi 2 años que estoy viviendo ahí. Soy de Crespo, como les decía, pues hace ya 7 años que estoy andando por aquí Paraná y bueno, después elegí Sauce Montreux y al conocerla a María, se me ocurrió que podía comentarles por aquí esto que hago hace tantos años y bueno, quizás no conocían algo de estas teorías y si lo conocían, bueno, bienvenido sea que hayan, hoy a través de las redes se puede conocer algo de esto, ¿no? Estamos mucho más informados que antes, pero bueno, ya que estoy por aquí, quería compartirles lo mismo que hice hace poco en Paraná, así que... Y que siempre se puede reafirmar, Patricia, porque desde mi experiencia podemos escuchar muchas veces lo mismo, pero por ahí de repente si alguien lo dice de otra forma, desde otro ámbito, por ahí es lo que estoy necesitando como para entenderlo, o que se me abra, o que se me aclare. Así que vale. Sí. O sea, todas las formas vienen bien, por más de que haya personas que ya lo sepan. Claro, porque hay otros modos de explicar lo mismo, Claro. ¿no? Y quizás llega lo que antes no se entendió. Así que bueno, bienvenido sea si algo de lo que les pude aportar llegó a su corazón, que puedan llevarse esto de que lo que les esté pasando no es lo peor, es para algo mejor. Esa forma de tomar la vida les simplifica bastante. Muy bien.